Hola, mi nombre es Angie y el tema que les voy a hablar hoy es de la modernidad. La modernidad es una compleja estructura de valores, de conocimientos, de comportamientos, de contextos culturales y fenómenos sociales que manifiestan una sociedad a lo largo de un periodo de tiempo histórico. La modernidad tiene 7 factores. Énfasis en los propósitos y diseños, estabilidad en los valores, razón como en el medio, significado como en el fin, síntesis y disciplinas, unidad de la verdad, modernidad clara. El objetivo de la modernidad es la ubicación de la razón versus la fe, como el fundamento que da sentido a la vida y al universo. La construcción de una sociedad cuyos valores están fundamentados en la razón y en la experiencia. La pedagogía en lo moderno. La pedagogía modificó la educación tradicional por la educación moderna. La educación tradicional es la fuente del conocimiento que está en el saber, contenido en textos antepasados alusivos a verdades trascendentales o metafísicas. La educación moderna. En la fuente del conocimiento está en la observación de la naturaleza. La realidad empírica se convierte en lo verdadero y en lo único objeto del conocimiento. La modernidad en el modelo pedagógico tradicional y conductista. Tradicional. Permite información cargada de valores desde la perspectiva de la transmundanidad y lo trascendente enmarcados en alguna corriente religiosa. El conductista transmite la información no contaminada con juicios de valores, sino eminentemente científica y objetiva. Ambos propenden a la creación de estructuras de pensamiento dogmático. ¿Qué es dogmático? Es un pensamiento basado en el ser, según Parménides. La tecnología moderna. El capitalismo inaugura la modernidad. Lo moderno tiene que ver con el desarrollo de la revolución industrial, con el invento de las máquinas, pero más que un invento, tiene que ver con el proceso de innovación. Gracias. La posmodernidad es un fenómeno de transición de valores, visiones de la vida, instituciones, relaciones humanas y conocimientos que se da al interior de una etapa comúnmente llamada de decadencia o final de la modernidad y en los inicios del surgimiento de una nueva cultura cuya característica de identidad reside en su ubicación después de. Gran número de cambios han hecho mayor el distanciamiento entre padres e hijos. La posmodernidad ha venido a acentuar estos cambios, ha hecho que la crisis sea peor. Los cambios en la educación actual no son más que consecuencia de la crisis de valores o valoraciones del hombre, de la sociedad y de la cultura. La posmodernidad lo ha involucrado todo: la familia, la escuela, la religión, política, literatura y medios de comunicación. Educar según la posmodernidad es educar para el bien y la felicidad, cuya consecución consiste en la posesión de sus valores. Según su triple núcleo axiológico, relativismo, presente y escepticismo, educar en la posmodernidad es educar en el politeísmo y el pluralismo, en el pensamiento débil y, en consecuencia, en la secularización, la desorientación y la excesiva tolerancia. Con el racionalismo, la escuela olvida el aspecto
lúdico de toda formación. Y con el posmodernismo, la nueva educación encamina por las sendas del pluralismo, la debilidad, la desorientación, el escepticismo y la efectividad. Los problemas contemporáneos se ven reflejados en la contaminación, las enfermedades, en la guerra, en la violencia, en las drogas, los abortos. En el ámbito educativo pues, se refleja también el maltrato infantil porque dificulta el desarrollo óptimo del niño. El maltrato físico, el maltrato emocional, que son los insultos y los rechazos hacia los niños, el abuso sexual. Pues en el entorno educativo el docente debe velar por la integridad del niño, debe estar dispuesto a ayudar a los niños que presentan o que hay sospecha de algún maltrato físico, emocional o sexual. También está la inclusión educativa. La sociedad debe adaptarse para incluir a las personas con necesidades educativas especiales. La inclusión en el salón pues, se convierte como en un problema porque los estudiantes van a rechazar a estos niños con alguna discapacidad. Es el trabajo del docente hacer que que estas barreras se quiten para que los niños sean incluidos en la educación. Las tribus urbanas también son un problema contemporáneo porque, bueno, las tribus urbanas son grupos sociales de algunos integrantes que buscan la aceptación de la sociedad. Estos son con modas, con su forma de vestir, su forma de pensar, pero pues esto se convierte a veces en un problema porque existen pandillas, existen grupos violentos, entonces esto se convierte en un problema en el aula. Es importante pues respetar los derechos de todos tenemos la diversidad, todos tenemos derecho a vestirnos y comportarnos como queramos, pero lo importante es que no exista violencia entre el salón y entre los estudiantes. También está el embarazo en adolescentes. Es importante que los docentes sepan cuáles son las leyes que protegen el bienestar de los niños y de los adolescentes, la ley de infancia y adolescencia, de convivencia, que brindan un apoyo a la educación sexual, protegen a los adolescentes y pues capacitarse y saber en qué momento se puede brindar una educación sexual a determinada edad para que no existan tantos embarazos no deseados y así se puedan evitar tantos abortos. Mi nombre es Daisy y vamos a hablar acerca de los problemas sociales contemporáneos. Se puede clasificar como problema contemporáneo la pobreza. Eso se define como la insatisfacción de las necesidades básicas como la son el alimento, el vestido, la educación y la salud. Esto se clasifica en la pobreza y la indigencia. ¿De qué hablamos cuando tocamos el tema de la indigencia? La indigencia ocurre cuando no se implementa ni siquiera la necesidad básica como lo es la de la alimentación o la de una vivienda. Otro de los problemas que encontramos es la desigualdad, tanto como de género como económica. También encontramos los elementos que nos brindan las nuevas tecnologías, como lo son la internet, la televisión y los teléfonos móviles. Estos no solo nos brindan beneficios, también nos dan ciertas reglas para dar un buen uso a ellos. También podemos encontrar en los problemas sociales contemporáneos, los problemas culturales. Estos son causados por los problemas familiares, la falta de identidad, las tribus. Otro de los problemas actuales en la sociedad es la pérdida de los valores. Cuando
valores. Estamos hablando acerca de esos valores, del antagonismo que se le está dando a los valores heredados y los que representan la sociedad hoy en día. Las causas son la falta de un modelo que represente los valores éticos y morales, los problemas familiares, los divorcios, la situación económica, la deserción escolar, la desobediencia y la drogadicción. Otro problema que encontramos en la sociedad es la violencia. Esto se ve ligada a unas consecuencias que nos dan, como es el surgimiento de bandas o pandillas, la prostitución, los embarazos prematuros y no deseados, los abortos en jóvenes menores de edad. Bueno, también podemos hablar acerca de la globalización y discriminación racial. Esta nos da a conocer ciertas consecuencias, las cuales son la discriminación por el color de piel, por la religión y por las diversas culturas que encontramos en la sociedad actual. Gracias. En esta noche vamos a hablar acerca de la modernidad y posmodernidad en la educación. La modernidad es como el resultado de varios pensamientos que surgen y tomados de anteriores pensamientos literarios. Y la posmodernidad es como su nombre lo dice, post. Esta viene a mejorar todos esos pensamientos y toma conciencia de que ya no era válido esa modernidad. Pero en esta noche quiero hacer como énfasis y quiero hablar acerca de la modernidad en la educación y cómo la historia y cómo ha ido cambiando y transformándose la educación. Entonces, haciendo un paralelo de un antes y un después, apoyada en algunos personajes importantes como Ken Robinson, quien es un educador con un doctorado de la Universidad de Londres, es experto en desarrollo de creatividad, calidad de la enseñanza y además de todo es un psicólogo. También podemos hablar acerca de Mark Greenberg, quien habla acerca de la inteligencia emocional apoyado en el método del semáforo. Richard Herbert también es un docente conferencista de la UNESCO, está premiado como maestro y director de la Escuela del Año, experto en lideraje, creatividad y cambio organizativo. Entonces, al echar como esta mirada de la educación y cómo ha ido evolucionando y qué se necesita, porque realmente no se han experimentado cambios significativos en la educación desde la modernidad hasta la posmodernidad, es importante ver cómo la educación comenzó en nuestros antepasados, quienes ellos aprendían repetitivamente viendo a sus padres o a otras personas realizando actividades que día a día aprendían unos a otros, haciéndolo una y otra vez. Miles de años después, esta educación aparece con la escritura, revolucionando el aprendizaje. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Había una persona que se capacitaba y estas personas le enseñaban a otros. Entonces, aquí ya hay como un modelo profesor con conocimientos previos. En este caso, las escrituras eran dictadas a los alumnos por medio de una especie de clases y ellos aprendían. Hacia el siglo XVIII aparece la revolución industrial. Aquí se hace más énfasis en la educación. Esta se hacía un poco más intensiva, pero era el interés de preparar a todos los empleados en el manejo de las maquinarias que estaban implantándose en esta época. Pero como era un manejo que siempre se hacía mecánicamente, entonces la educación nuevamente se volvía a hacer repetitivamente. Era algo que se hacía con un patrón y un modelo para enseñar, pero mecánicamente. Entonces, los alumnos debían aprender de memoria algo, repetirlo y así supuestamente se debía aprender. Entonces la educación se convierte en una educación plana, en una educación lineal, en una educación muy monótona
y se basan empiezan a tomar como esos modelos, haciendo como una educación que solamente se resaltaban las materias más significativas de esta época. Entonces, comparada con los avances y las condiciones de la época, pues todo ya era muy obsoleto. El alumno necesita inyectarle conocimiento, es un alumno que es necesario ser educado para que sea competente, porque si solamente le metemos conocimientos para que él los repita de memoria, pues este alumno solamente va a aprender y luego lo va a olvidar, y en el momento de aplicar su conocimiento no va a ser competente con las demás personas. Entonces, hoy confirmamos lo que en algún tiempo dijeron los griegos cuando decían que no es necesario estar ahí repitiendo, sino que se aprende creando. Por lo tanto, de esta manera se potencia más el desarrollo en el alumno para enfrentar los nuevos retos y aprovechando y cultivando talentos. A mediados del siglo XIX ya se implanta en la mayoría de países la educación obligatoria, enseñando las materias jerárquicamente, dándoles más importancia a unas materias que a otras. Entonces, ¿por qué? Porque primero por la economía y segundo por la cultura intelectual de la Ilustración, ya que se tenía la concepción en las personas que materias como las matemáticas, como la biología, en este caso profesionales matemáticos o biólogos, ganaban más que un simple artista. Entonces, que las artes solamente, en la concepción de esta época, las artes solamente eran para una materia de relleno, una materia de entretención, separándolas y degradando su importancia. Entonces, esto hacía que los alumnos como que se estancaran en la creatividad y no había ninguna evolución. Por eso hablábamos del reportaje realizado en el doctor Keith Robinson, quien hace énfasis que no se puede pasar por alto que un científico no necesite desarrollar su creatividad. Lo que más necesita un científico, quien está constantemente investigando, es que él haga énfasis en desarrollar esa creatividad para que sus resultados sean los resultados que él espera. Si él no tiene esa creatividad, el científico no va a ser quien es. Entonces, es muy importante resaltar que tanto las artes como una materia como las matemáticas pueda ser tan importante y pueda tener la misma intensidad horaria para obtener mejores profesionales en el mañana. Ya después llegó la educación hacia el siglo XXI. Ya en el siglo XXI viene pidiendo a gritos nuevas necesidades, nuevos retos para poder ser cumplidos. Entonces aquí es donde aparecen algunas personas importantes como el psicólogo Mark Greenberg, quien habla de la problemática frente a los procesos de los nuevos retos de educación. Los profesores pretenden para centrar como académicamente, y este profesor no solo debe centrarse en enseñar los conocimientos. Él nos dice que el profesor debe preparar a alumnos para vivir la vida, que es muy importante que un estudiante no solamente aprenda matemáticas y matemáticas y matemáticas, sino que aprenda a resolver cosas en la vida, que aprenda a interpretar una melodía, que aprenda a crear esa melodía, que aprenda en el momento indicado a gestionar un negocio de éxito, a crear obras de artes, a solucionar problemas. Debe ser un estudiante integral, no solamente enfocado en algo que ha sido adquirido ese conocimiento repetitivamente, sino debe ser integral. Entonces, la visión de la educación, podemos ver que aunque ya hemos avanzado de la modernidad a la posmodernidad, nos sigamos centrando como en ese punto de que no hemos avanzado mucho
en la educación. Se han quedado estancados la educación mientras que el mundo va corriendo a pasos agigantados. También podemos ver en esta noche algo acerca del señor Richard Herbert, quien dice que el valor de la educación está en el camino, no en la meta. Entonces, lo mejor de la educación está en la experiencia, la alegría, los deseos de descubrir, de aprender. Debemos tener como esa pregunta todo el tiempo y en lo posible llegar a tener como esa respuesta. No puede que la respuesta sea la perfecta, la indicada, pero sí todo el tiempo estar cuestionándonos y aprendiendo, porque muchas veces la educación se centra en la meta, que es ser profesional, pero nunca se centra de pronto en poder aprender, poder sacarle más, extraer muchas más cosas, desarrollando talentos y otras cosas que no solamente esa repetición y ese enfoque que es llegar a la meta. Es muy importante, según nos dice Richard Herbert, mirar el camino. Entonces, más adelante, el alumno, cuando esto no sucede, el alumno comienza por perder esa falta de pasión por el estudio. Entonces nos lleva finalmente a la desertación escolar. La gente ya no quiere estudiar, quiere ganarse el dinero fácil. Entonces, ya pierde definitivamente la motivación. Entonces, para que el alumno despierte esa pasión por aprender, es necesario educar con objetividad, crear el alumno para que sea competente, creativo, es decir, una educación más pasiva, no más activa y no pasiva. Es muy importante ver que, a pesar de que lo decía anteriormente, que el mundo ha ido avanzando, la educación está muy estancada. Ya pudimos ver en esta noche por qué se enseñaba repetitivamente, por qué no hay creatividad, muchos factores que influyen en la educación y nosotros no nos hemos detenido, sino que al contrario hemos estado ahí como siguiendo ese patrón y dejando a un lado todas las cosas que son importantes para que la educación pueda avanzar de acuerdo como va avanzando el mundo. Entonces, eso es lo que quería hacer énfasis acerca de la posmodernidad y modernidad, que aunque son etapas que se vienen presentando, la educación aparentemente sigue siendo la misma. Se han intentado hacer cambios, pero no van acorde, como van muy atrasados en comparación a la época en que estamos viviendo. Gracias.